El Lexus RX 2 estaba equipado con 3 motores V6 de gasolina, además existe una versión híbrida. RX 300 201 caballos 1MZ FE. RX 330 233 caballos 3MZ FE. Al principio, el RX-2 estaba equipado con los antiguos 6 de la serie MZ. Tienen transmisión por correa de distribución, desfasadores solo en los árboles de levas de admisión. Estos motores son simples y confiables, pero su régimen de temperatura es bastante severo, por lo que un radiador sucio puede provocar fácilmente un sobrecalentamiento y una junta de culata rota. Si el motor no llega a este punto, los aros de pistón coquizados provocarán un consumo de aceite de 500 gramos cada 1.000 kilómetros. El ahorro de aceite de motor a menudo termina girando los cojinetes de biela. Pero si se rompe la correa de distribución, estos motores no doblan las válvulas. En general, un Lexus RX en buen estado con un motor MZ antiguo es una buena opción, porque el motor no es nada problemático. Y todos los problemas enumerados anteriormente ocurren solo debido a una mala actitud hacia el servicio. RX 350 276 caballos 2GR FE. La versión RX 350 tiene un motor más moderno y potente. Tiene transmisión por cadena de distribución y cambiadores de 4 fases que, hacia un kilometraje de 150.000 kilómetros, empezaron a agrietarse en masa tras un arranque en frío y en caliente. Los embragues pueden agrietarse durante bastante tiempo, mientras que no se altera el correcto funcionamiento del sistema de cambio de fase. Por lo general golpean por el mal diseño del tapón que los fija antes de arrancar el motor. Los embragues originales nuevos cuestan entre $110 y $130, pero hay 4 en el motor, $13,050 a $31,170 y $13,080 a $31,050. Hasta 2007, los motores 2GR FE podían verter todo el aceite por el tubo por el que se suministra a los reguladores de fase de la culata trasera. El tubo estalló a lo largo de la sección de goma, por lo que, como parte de la campaña de retirada del mercado, fue reemplazado por uno totalmente metálico. Por cierto, hay que asegurarse de que es a través de este tubo por donde fluye el aceite hacia los desfasadores de la culata trasera, porque en la década de 2020 todavía se pueden encontrar tubos con un inserto de manguera. En la parte inferior, los motores de 3,5 litros tienen un tubo doble, pudiendo tener secciones centrales de goma. Estos insertos de goma pueden explotar de forma totalmente inesperada, permitiendo que todo el aceite se escape a través de ellos. Estos tubos pueden y deben reemplazarse por unos totalmente metálicos, 15.767 a 31.020. Por lo demás, no exageremos, el motor 2GR FE no está mal, solo necesita un mantenimiento normal y atento. Aproximadamente cada 100.000 kilómetros será necesario cambiar las juntas de la tapa de válvulas actuales y, posiblemente, los sellos del eje. También puede aparecer empañamiento en el palet. RX 400H. El sistema de propulsión híbrido de la versión RX 400H se basa en un motor 3MZ FE y 2 motores eléctricos. Uno forma parte de la transmisión híbrida continuamente variable y el segundo está integrado en la caja de cambios trasera. Es decir, el RX 400H tiene tracción total, pero no tiene eje de transmisión. La central híbrida es muy fiable. Una de las características es que para reemplazar las bujías es necesario quitar el colector de admisión. El híbrido tiene 2 circuitos de refrigeración. Es necesario controlar los procesos que ocurren en el tanque de expansión del circuito de refrigeración del inversor. Este depósito está ubicado en el lado del conductor debajo del capó y el líquido que contiene es de color rosa. Desenrosque el enchufe y observe, después de encender la central eléctrica, el líquido debe circular, literalmente hirviendo. Si esto no sucede, el inversor pronto fallará debido a un sobrecalentamiento. En general, es necesario cambiar una bomba eléctrica separada, G90404880, que cuesta $200 cada 160.000 kilómetros. Una transmisión con 2 engranajes planetarios no tiene engranajes fijos, combina la potencia del motor de combustión interna y del motor eléctrico,
La transmite a las ruedas delanteras y desde ellas transmite el par de vuelta al motor eléctrico para su recuperación. Suena complicado, pero no hay duda de su fiabilidad. El motor eléctrico trasero de la Aurochs Hybrid no requiere mantenimiento y está refrigerado por aire. Las baterías son bastante fáciles de diagnosticar y reemplazar de forma económica un elemento a la vez. Quinto. Transmisión automática U151F. El Lexus Aurochs de segunda generación estaba equipado con una transmisión de 5 velocidades. Automático U151F. Repitamos una vez más que la versión híbrida tiene su propia transmisión continuamente variable, no CVT. Esta transmisión automática es extremadamente confiable, sin embargo, literalmente uno de cada 3 RX experimentó patadas al deslizarse entre la segunda y la tercera marcha. Resulta que se pueden arreglar reemplazando los pistones 34.628 a 33.010, 34.612 a 33.020 y 34.601 a 33.020 del tambor direct/diagonal overdrive. Esta no es una operación complicada, se realiza sin retirar completamente la ametralladora de la máquina. Por lo demás, esta transmisión no tiene problemas. Es raro que haya fugas de ATF por el tapón 33.403 a 21.020 en la parte superior de la caja de la transmisión. En general, la transmisión automática del Lexus Aurochs puede soportar cualquier abuso durante mucho tiempo. Conozco un caso en el que el propietario condujo la transmisión automática antes de que el convertidor de par se atascara, es decir, el motor de arranque no podía hacer girar el cigüeñal. Pero durante el desmontaje resultó que el desgaste de la transmisión era simplemente moderado, correspondiente a un kilometraje de 350.000 kilómetros. También es necesario controlar el estado de los tubos de acero, 32.907 a 48.031, por los que circula el ATF. Estos tubos eventualmente se oxidan y comienzan a perder líquido de transmisión. Es recomendable cambiar el aceite y el filtro del Toyota WS 35330-08010 cada 50.000 kilómetros. También es necesario controlar la limpieza del radiador de la transmisión automática. Se encuentra detrás del parachoques delantero, delante de la rueda delantera izquierda, y está muy cubierto de suciedad. Cada primavera hay que limpiarlo por fuera, inspeccionando ambos tubos, porque a menudo se oxidan. Por cierto, no todos los Lexus Aurochs tienen radiadores de transmisión automática, no están presentes en los automóviles para el mercado japonés, así como en algunos automóviles para el mercado estadounidense. El radiador del motor, 16.041 a 20.314, en las versiones RX300 y RX330 estallaba y agrietaba constantemente. El problema existió hasta aproximadamente 2008. Además, fueron los radiadores originales los que explotaron, esto sucedía literalmente todos los años. Luego se hicieron lo suficientemente fuertes. Varios radiadores no originales funcionaron aún mejor. Hoy en día no hay problemas con la resistencia de los radiadores. Vale la pena cambiar la tapa del radiador al menos una vez cada 10 años para que la válvula ubicada en él no fuerce todo el sistema con un exceso de presión. Aunque el Lexus Aurochs está lejos de ser un SUV, su sistema de propulsión requiere un mantenimiento mínimo. El aceite de transmisión en la caja de cambios trasera y en la caja de cambios cónica, caja de transferencia, debe cambiarse cada 4 años o cada 40.000 kilómetros. Para repostar se utiliza una transmisión convencional, 08885-02106, con una viscosidad de 80W90. Cada recarga lleva 900 gramos de aceite. Las versiones RX300 y RX330 cuentan con tracción total permanente, mediante diferencial central libre en la caja cónica. La versión RX350 tiene casi la misma caja de transferencia, pero el diferencial central está bloqueado por un embrague viscoso. Las cajas de cambios angulares, caja de transferencia, del Lexus Aurochs son fiables. Con un alto kilometraje, pueden aparecer fugas de aceite en los sellos de aceite. Los travesaños del eje de transmisión no requieren mantenimiento, con un elevado kilometraje se produce juego en ellos o se rompen al girar.
El cojinete de suspensión tampoco dura para siempre. Todo esto se vende solo ensamblado, 37.100 a 48.020, por 900 pesos. Hay varios sustitutos que cuestan alrededor de 250 pesos. También se encuentran a la venta travesaños y cojinetes de suspensión no originales. En general, la restauración del eje de transmisión se puede realizar de forma económica. Además, se ha inventado un método para fabricar un cardán a partir de un cardán para un Toyota Hiace con tracción total. Utiliza cruces extraíbles que son muy fáciles de cambiar. El Lexus RX híbrido tiene una cremallera de dirección eléctrica. El sistema eléctrico que contiene es fiable y el bastidor en sí se puede reparar sin problemas hoy. Los RX no híbridos tienen una cremallera hidráulica. Por lo general, no hay más sorpresas que las banales fugas de aceite a través de las mangueras. Algunos niveles de equipamiento del Lexus RX de segunda generación estaban equipados con suspensión neumática. Por lo general, cuando aparecían problemas con los amortiguadores neumáticos, los propietarios abandonaban este sistema y cambiaban a resortes. Los amortiguadores neumáticos de Lexus pierden su estanqueidad debido a la corrosión que aparece en su parte superior de soporte debido a la suciedad y penetra debajo de los casquillos de goma. Para evitar que los amortiguadores de aire se desinflen, es necesario limpiarlos de suciedad cada año, eliminar la corrosión debajo de las mangueras y cubrir todo con lubricante. Algunos incluso pintan las partes metálicas de las rejillas para protegerlas de la corrosión durante mucho tiempo. Los amortiguadores neumáticos originales, 48.020 a 48.040, costarán 900 pesos, también hay reemplazos por 500 pesos. Además, los amortiguadores de los amortiguadores neumáticos comienzan a golpear temprano. Estos golpes no afectan su rendimiento, solo son molestos. Por cierto, formalmente en el diseño de los soportes neumáticos de Lexus no hay cojinetes de soporte, un elemento de propósito similar está ubicado dentro del puntal en su parte superior. Los sensores de posición de la carrocería, 89.407 a 48.030 y 89.405 a 48.020, están conectados a los brazos de suspensión del Lexus RX. Hay 4 si el coche está equipado con suspensión neumática o 2 si el coche tiene muelles. Entonces se necesitan los datos de los sensores para controlar el alcance de las luces. Las bisagras de estas varillas deben lubricarse con lubricante en aerosol, de lo contrario, se agriarán y las varillas se romperán. Esta es la avería más común. Puedes comprar varillas de acero no originales, que son mucho más resistentes que las originales. Si uno de los sensores no funciona correctamente, lo que puede indicarse mediante el movimiento de los faros o una inclinación inadecuada de la lente, esto se puede solucionar con un sensor no original. Los originales son muy caros. Todos los Toyota y Lexus grandes tienen frenos débiles, por lo que los propietarios suelen reemplazarlos por otros más potentes y tenaces. Además, los discos de freno estándar se deforman fácilmente por el sobrecalentamiento incluso después de una frenada de emergencia. Las pinzas traseras se estropean fácilmente sin mantenimiento, sus guías deben lubricarse al menos una vez al año. Los cables del freno de mano, debido al hecho de que este mecanismo se utiliza raramente, además de la suciedad que causa la corrosión de los cables, también a menudo se vuelven amargos. Por lo general, los propietarios cambian inmediatamente el conjunto de cables, porque es inútil reanimar a los familiares. La suspensión de este crossover es confiable y duradera. Delante, como ya habrás notado, hay puntales McPherson. Los brazos de control delanteros son los mismos para todas las versiones del RX-2. Los de bola están montados sobre 3 pernos, los originales, 43.340 a 29.215, se venden por $50. Los Silent-Blocks originales del brazo delantero no se venden por separado. Las palancas originales nuevas, 48.069 a 48.020, para Lexus RX-2 cuestan 160 pesos. Hay muchas ofertas tanto para conjuntos de palancas no originales como para bloques silenciosos. Los propietarios especialmente escrupulosos del Lexus RX-2, que adoran tanto la originalidad como la economía, descubrieron que los bloques silenciosos traseros para estas palancas son adecuados del Daihatsu Terios y los caramelos delanteros son del Camry 1530.
Las ruedas traseras también están suspendidas sobre puntales McPherson. Hay 3 palancas inferiores. Están conectados a los muñones a través de bloques silenciosos flotantes idénticos. Cuando se desgastan, aparece un sonido de golpe. En el original, ninguno de estos bloques silenciosos se vende, solo junto con un muñón, 42.305 a 48.051, pero nadie paga $350 por dichas piezas. Los propietarios del Lexus RX-2 no compran el original, los bloques silenciosos flotantes se pueden comprar por $10 cada uno. Si realmente necesita el original, Toyota Avalon, Carina e Avensis de primera generación tienen bloques silenciosos adecuados. En general, los brazos de control originales de las ruedas traseras cuestan entre $60 y $90. Sí, son 6 en total, pero además duran más de 200.000 kilómetros. En general, la suspensión trasera de este crossover ha estado funcionando durante tanto tiempo sin reparación ni ajuste que a menudo es necesario simplemente cortar los pernos de montaje del brazo. Incluso para el primer ajuste de inclinación hubo que cortar los tornillos de inclinación, 48.409 a 48.020, en los brazos transversales traseros. También existe una situación en la que la barra estabilizadora trasera comienza a jugar y, al retirar los casquillos viejos, resulta que se ha formado desgaste en la propia barra de torsión estabilizadora. El estabilizador trasero original, 48.409 a 48.020, completo con casquillos y sujetadores cuesta solo $130. Los cojinetes de las ruedas traseras, 42.410 a 48.041, están disponibles con los cubos, pero cuestan $100. Cojinetes delanteros, 90.369 a 45.350 cada uno. Los brazos delanteros y estabilizadores originales no cuestan más de $40. Entonces, en general, la suspensión del Lexus RX es duradera y económica de mantener. Hay muchos sustitutos, por lo que si necesita ahorrar dinero, las piezas necesarias se pueden comprar 5 veces más baratas que las originales. Por lo general, el Lexus RX de segunda generación se ve muy bien desde el exterior y, a primera vista, no tiene nada de oxidado. Pero este no es siempre el caso. Como casi cualquier coche, la corrosión comienza donde la pintura se desgasta hasta el metal, miramos y seguimos los bordes de los pasos de rueda, los bordes de las puertas traseras y el perímetro de las molduras de plástico. Muchos RX muestran corrosión grave en lugares ocultos. En particular, en los pasos de rueda traseros. Los guardabarros y los extremos traseros de los umbrales ocultos con plástico pueden oxidarse hasta convertirse en polvo sin el conocimiento de los propietarios. Se enteran demasiado tarde, solo cuando la corrosión causa agujeros en el exterior de los arcos traseros. Este es un problema sistémico, por lo que si planea conducir el RX-2 durante mucho tiempo, le recomendamos que retire el parachoques trasero y los arcos traseros y proteja estos lugares de la corrosión. Otra leve corrosión aparece al final de los canalones en la parte posterior del techo. Esta zona se puede ver con el portón trasero completamente abierto si se inspecciona el borde trasero del techo. Quizás el dolor más desagradable del Lexus RX-2, que apareció literalmente en todos los automóviles, está asociado con la entrada de agua en la cabina. Algunas personas terminan con la tapicería mojada en los pilares del techo, la mayoría de las veces, las áreas desde los respaldos de los asientos traseros hasta el techo están empapadas de agua. Y algunas personas tienen que levantar toda la alfombra del piso para secarla, porque estaba completamente mojado. Entonces, ¿de dónde viene el agua? No lo creerás, pero tiene muchos pasajes aquí. Si apareció agua por primera vez en el maletero, entonces debe inspeccionar y sellar todas las costuras en la abertura de la puerta. Tenga cuidado con la masilla que se agrieta debajo de la pintura. Pero eso no es todo. Los siguientes lugares deben tratarse con sellador: los puntos de fijación inferiores de los topes del portón trasero. El agua fluye, pero se mete debajo de ellos y se derrama hacia adentro. Orificios debajo de las luces de freno instaladas en la carrocería, todos los tapones desde las luces hasta el parachoques, 2 a 3 de ellos a cada lado, clips para fijar el parachoques trasero a la carrocería.
Además, no estaría de más llegar a las rejillas de ventilación detrás de los lados del parachoques trasero y aplicar sellador alrededor del perímetro, y también tapar todos los agujeros tecnológicos en la carrocería detrás del parachoques trasero y aplicar sellador a las juntas de los paneles. Techo. Los canalones están cubiertos con rieles de techo, debajo de los cuales se ocultan las juntas entre los paneles del techo y las secciones laterales de la carrocería. Con el tiempo, en estas juntas aparece un hueco a través del cual el agua se derrama sobre el techo y desciende hasta el suelo. En la parte trasera, los rieles del techo se fijan a la carrocería a través de pares de orificios pasantes en la parte delantera y trasera, en los que se insertan guías de plástico. Con el tiempo, el sello entre ellos y el metal desaparece, por lo que el agua fluye libremente hacia el techo. Además, los desagües de la trampilla delantera se fabrican de tal manera que no eliminan inmediatamente el agua al exterior, más allá de los umbrales, sino que dirigen el agua hacia los umbrales. Si el drenaje de los umbrales está obstruido, el nivel del agua sube hasta los orificios tecnológicos por donde entra el agua debajo de la alfombra. En este caso, el suelo se mojará primero por delante. En el buen sentido, es necesario mejorar el drenaje de la trampilla, alargue las mangueras y colóquelas debajo de los revestimientos del guardabarros para que el agua se drene inmediatamente. También hay agujeros tecnológicos en la parte inferior, literalmente debajo de los pies de los pasajeros y debajo de los asientos, cubiertos con tapones. Con el tiempo, estos tapones simplemente se pierden y, como resultado, el agua que salpican las ruedas moja ligeramente la tapicería del piso. En general, como dicen los expertos, la carrocería del Lexus RX 2 es como un colador. Al operar o comprar esta máquina, siempre debe asegurarse de que el revestimiento del piso esté seco. Si es posible, mire debajo de la alfombra, la humedad hace que el metal de debajo se oxide rápidamente. Los faros del Lexus RX-2 duran poco, se nublan por fuera y los reflectores de las lentes se queman. Además sudan después del lavado o después de la lluvia. Pero todo esto se puede restaurar. Los soportes de los faros también pueden explotar fácil y fácilmente, pero para solucionar este problema existen kits de reparación originales, 81.194 a 48.030 y 81.166 a 48.020, por $10. Las garras de reparación se instalan, en términos generales, encima de las rotas. Si la nivelación de los faros deja de funcionar, lo más probable es que haya estallado la varilla de uno de los sensores de posición de la carrocería. Te lo mostraremos más tarde. Las luces traseras comienzan a verse desordenadas con el tiempo debido al cromo desmoronado. En general, con el tiempo, las luces se vuelven turbias desde el interior. En muchos automóviles falla la unidad de control de uno o ambos asientos delanteros. En este caso la calefacción no se apaga. Si se encuentra con un automóvil en el que los asientos delanteros con calefacción no funcionan, lo más probable es que se haya quitado, o quemado, el fusible de la calefacción. Los bloques ubicados debajo de cada silla, 87501-05010, fallan, pero aún así se calientan mucho y pueden derretirse. Los bloques cuestan $230 y no existen alternativas baratas. Pero los electricistas más experimentados pueden identificar un microcircuito roto y reemplazarlo. La radio original Lexus RX funciona bien. Con el tiempo, la luz de fondo puede apagarse, parcial o totalmente. Si esto le preocupa mucho, puede comunicarse con un electricista, debe volver a soldar el transistor quemado, uno o ambos. El cambiador de CD estándar comienza a funcionar mal debido al polvo fino que se acumula en el interior y al secado del lubricante. La limpieza y la mínima adición de lubricante especial ayudan a revitalizar el cambiador. En general, es mejor instalar una radio multimedia moderna no original para reemplazar la unidad principal estándar. En ocasiones estos coches se atascan al girar el volante. El problema suele estar en la araña del eje de dirección. Se puede sustituir por uno no original, ST1640. A veces hay un problema con los botones del volante y la palanca de control de crucero no funciona. Esto indica una rotura en el cable de dirección. Es fácil y económico cambiarlo. El interior del Lexus RX está bastante bien hecho,
pero en muchos coches el reposabrazos de la puerta del conductor se desgasta mucho y estropea la apariencia. Su tapizado se puede modificar. Debido al calor extremo, es decir, exposición intensa a la luz solar, el panel frontal puede hincharse y agrietarse en el lado del pasajero.